Bienvenidos a Tech Talk by Skinner Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar en este programa de enredados detrás de las pantallas. De hecho, pasan muchas cosas detrás de nuestras pantallas. Hoy vamos a tener a Xavi Delgado, bienvenido, promotor de Workia. Tenemos también a Nati Almanza, Head of Business Development de Glocally. Bienvenida, Nati. Hola. A Jorge Mediavilla, fundador de CMS Mag, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y a Carlos Valiente, director general de 014, bienvenido. Buenos días, gracias. Voy a empezar con Carlos. ¿Cómo ha evolucionado todo el mundo de la publicidad digital, sobre todo en el cine, que es en donde estáis trabajando? Vale, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos en diferentes entornos, ¿vale? Pero es verdad que siempre nuestro, soporte más mediático ha sido el cine. Y es verdad que es también nuestro entorno original. Evidentemente venimos de un mundo muy analógico en los inicios y poco a poco se fue digitalizando. Primero la propia proyección de lo que son las películas y los contenidos que podemos ver en la gran pantalla y poco a poco hemos ido digitalizando también pues, el envío de esos contenidos, la planificación de los mismos. Y ya en los últimos tiempos lo que hemos conseguido también es conocer mejor la audiencia a través de esas herramientas digitales que ya estaban situadas o que fueron originales y nativas de lo que es el mundo online y mobile propiamente dicho, pero que ya estamos utilizando los soportes que venimos un poco más de analógicos en origen, pues para también poder conocer mejor nuestras audiencias y segmentarlas. Nati, creo que estáis muy partícipes en todos estos foros que hay de publicidad exterior dentro del periódico de la publicidad que organiza habitualmente. ¿Cómo ha evolucionado toda la publicidad exterior y cómo ha entrado en esa parte digital? Pues el medio exterior es uno de los medios que todos se han ido digitalizando. La televisión tiene su pata digital, prensa también, pero exterior se ha subido al carro y la digitalización de exterior está permitiendo aprovechar todos los beneficios que tiene ese medio de generar notoriedad, de grandes coberturas, pero además la parte de digital lo que está haciendo es que podamos ahora buscar esas audiencias más afines a circuitos, a soportes, incluso hacer medición de los impactos que genera exterior, que era algo que antes era complicado, de ver el alcance que tenía una campaña de exterior, y esa parte de digitalización también está permitiendo que toda la medición se esté afinando cada vez más. Hoy, aparte de tener la parte de anunciantes y agencias, tenemos a Jorge, que ha trabajado mucho la parte de medios digitales, trabaja con muchos medios digitales, de hecho ahora están muy en boca, ¿no? Jorge, ¿cómo ha evolucionado el foco de los medios de comunicación y cómo han adoptado ese mundo digital? Pues la transformación digital ha sido un poco obligada, ¿no? Todavía hay mucho negocio en papel, pero cada vez más la publicidad dentro de digital crece más, mientras que el papel mengua un poco, entonces, bueno, poco a poco pues no ha habido, digamos, otro camino que irse a digital y bueno, dentro de digital pues las posibilidades son prácticamente ilimitadas con un buen software y una redacción digital experta, pues se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? ¿Cómo vas viendo tú ese mundo y evolución de la parte de papel? ¿Va a seguir o poco a poco sí, yo creo que siempre, todos los medios van a ser solo digitales? Siempre va a haber un público, ¿no?, que prefiera tener algo tangible, pero probablemente se quede como un negocio o un poco más ya de nicho, ¿no?, porque siempre habrá quien lo prefiera y bueno, hay mucha gente que prefiere también pues, tocar las cosas, ver revistas, como el que lo prefiere también con los libros, ¿no? Pero claro, el digital cada vez está más en boga y cada vez va a ser más fácil crear print desde digital, cada vez es más y más fácil. Xavi, te conozco de todo el ecosistema Web3, se está hablando de que todo el mundo digital estamos avanzando hacia ese Web3, además tú eres un visionario, sueles estar en todos los encuentros viendo lo que viene. ¿Qué es lo que viene en toda la parte digital? Vamos a ese Web3. Bueno, al final sabemos que tenemos dos barreras importantes en el tema de la Web3, ¿no? Que es el hecho de, primero, la entrada a la Web3 y luego, pues evidentemente, que la adopción no está siendo masiva. Entonces, ahora mismo, con la inteligencia artificial, precisamente, vamos a poder solventar esta cuestión
Y sobre todo lo más importante es que a nivel de Web3 la inteligencia artificial lo que va a hacer es personalizar la experiencia del usuario. Pero lo más importante de todo es precisamente eso, ¿no? El que deje de ser algo críptico para la gran mayoría de personas y además también nos permitirá que sea un entorno todavía más seguro y más escalable. Otra de las cosas que se está hablando mucho y que genera mucho debate es todo el tema de desinformación, información, dónde encontrar la información relevante y se habla mucho también de las redes sociales. Jorge, creo que habéis visto en alguno de las cosas que publicáis un informe sobre qué redes trabajan más para evitar la desinformación y cuáles son las que menos trabajan. ¿Cómo ves ese trabajo que hacen las redes sociales? Pues ese estudio que se ha publicado recientemente en el laboratorio de Fundación Luca de Tena lo que indica es que tanto Facebook como Instagram, o sea, las propiedades de Meta son un poco las que más han trabajado, ¿no? por proteger que la gente reciba información fidedigna. No tanto en eliminar cosas, sino a lo mejor en poner tarjetas o pequeñas correcciones correcciones que yo creo que vemos más por ahí, más publicitadas en Twitter, pero Twitter junto con TikTok ha sido un poco, está como en la banda media o baja, ¿no? De los que han actuado, siendo ya YouTube un poco la que menos ha actuado contra la desinformación y quizás se ha centrado más en temas de cambio climático, inmigración, yo creo que es un poco el tema con el que menos se interactúa en general. De hecho, creo que estamos hablando muchas veces de que YouTube se ha convertido en el segundo buscador, o sea que realmente los medios de comunicación, y lo vemos aquí en Negocios Televisión, la parte digital de vídeo es un peso importante, ¿no? En medios. Sí, muchísimo. Obviamente el vídeo pues, es una comunicación mucho más poderosa, todos lo sabemos, pero por otro lado pues cuesta mucho más generar. Y no solo es el coste del propio vídeo en sí, sino que también tiene unos costes de hosting bastante elevados, que eso la gente no lo suele tener en cuenta. Y bueno, en muchas ocasiones pues elige YouTube porque es justo el que carga con estos hosting, aunque tenga luego unas contraprestaciones, pero sí, los medios cada vez tendemos más a meter más y más vídeo, porque incluso a los anunciantes había veces que lo prefieren. Y por otro lado pues está toda la revolución de la inteligencia artificial que nos va a permitir generar vídeo de texto y a los periodistas nos va a dar una creatividad que casi asusta un poco. Yo creo que va a ser una pieza importantísima. Xavi, en Workia yo creo que estáis trabajando mucho en esta línea. ¿Qué aporta Workia? Se habla de que puede ser el nuevo LinkedIn. ¿Qué aporta Workia dentro de ese mundo de redes sociales? Pues al final Workia nace como alternativa a LinkedIn, ¿no? Llevo 2 años publicando todos los días y al final pues te das cuenta de lo que dice Cory Doctorow de la enshittification, ¿no? De algunas redes sociales o en general Internet, ¿no? Y entonces creo que LinkedIn pues ha tenido o está en una deriva de dejar de ser esa red de referencia profesional para profesionales, ¿no? Y entonces ahora mismo pues vemos que es un mar de spam, en muchas ocasiones se ha convertido en el Facebook de mucha gente, en el espejo de la vanidad de otros y realmente falta ese contenido profesional para profesionales, ¿no? Entonces, con lo cual, pues yo llegó un momento en que dije, dejo LinkedIn, ¿no? Y es cuando me llegó una notificación de usted ha sido elegido para ser uno de los expertos para coger su Top Voice en tecnología educativa. Y digo, ¿ahora? Después de 2 años, ¿ahora? Te haces Top Voice. No, ahora, ¿no? Entonces, encima tengo que participar. Y es cuando, concretamente, vino ese artículo del País hablando de la enshittification, ¿no? Y entonces yo creé dentro de LinkedIn un grupo que se llamaba, al principio, Enshittification of LK. Y ahora, pues ya ha cambiado a Workia, ¿no? Porque al final, pues los miembros de la comunidad han votado y ese es el nombre, ¿no? Workia lo que quiere ser no es competencia de LinkedIn, sino una alternativa de valor y talento. Nati, ¿cómo convive ese digital exterior, esa publicidad digital exterior con el mundo de las redes sociales? Porque hemos visto varios influencers que han empezado a hacer acciones con exterior y luego el influencer apoyado en la red social. ¿Cómo convive todo ese ecosistema? Al final, como decía, la digitalización del medio exterior también, el lado de interacción que tienes en el mundo digital pues se traslada
al mundo exterior y no cabe duda que las redes sociales te permiten pues, ser un amplificador brutal de las acciones que haces en exterior, con lo cual no solo va a servir a una marca para que la gente que pase por ahí pues, sea impactado e interactúe incluso con el soporte, sino que luego pues, en todo el entorno social eso se multiplique ese efecto y los influencers puedan pues tengan una ventana nueva, pues igual que a través de sus móviles o a través de sus dispositivos portátiles, pues tienen ahora la ventana de las pantallas digitales que permiten esa interacción. Carlos, el cine también está muy involucrado con toda la actividad en redes sociales. De hecho, tengo a mi hijo por ahí. Por detrás, entre bambalinas, estuvimos viendo In and Out, la segunda parte, que entran nuevas emociones como bueno, pues un poco el estrés. ¿Cómo aprovechan la publicidad digital que hay en el cine también el poder que tienen las redes sociales? Bueno, evidentemente las redes sociales se ha convertido en un canal importante de comunicación para lo que son las distribuidoras de cine, porque permite adecuar muy bien el contenido, ¿no? y encontrar a esos usuarios que quieren demandar, que quieren atraer hacia el cine. Entonces, bueno, pues un poco lo que comentaba Nati también, que es un poco también ese doble recorrido, ¿no? No solo es atraer al usuario de la red social para que venga al cine, sino el que ya ha ido al cine también que luego lo comunique en la red social, ¿no? Entonces hay una interactuación de ida y vuelta que creo que es muy interesante y que magnifica bastante la comunicación, en este caso, de las películas. Se habla que siempre los chips empiezan a ser el nuevo petróleo en una era en donde la inteligencia artificial está arrasando. Y parece que en los medios de comunicación siempre está ese debate, o yo lo que voy viendo con medios de comunicación de usamos inteligencia artificial, no usamos inteligencia artificial, Google lo va a penalizar, Google no, Apple lo va a incorporar en todo lo que vamos a hacer con el móvil, esto va a estar penalizado. Jorge, ¿cómo estáis viviendo en la generación de contenido de los medios de comunicación esta llegada de inteligencia artificial? ¿Se está adoptando? ¿Se la ve como que la deja fuera? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues lo estamos viviendo como una auténtica revolución, ¿no? Como una avalancha enorme, ¿no? Al principio nos acercábamos a ella como cuando salió ChatGPT, como cualquier usuario, ¿no? A ver hasta dónde podía llegar, pero poco a poco, ya hace un año y pico, ¿no? Que ha sido lanzado esa herramienta y bueno, hemos pasado a otro estadio, ¿no? Porque nos hemos encontrado con que OpenAI está ya dispuesta a pagar a los medios de comunicación por asegurarse datos de calidad, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que en los medios se dijo, dejad de hacer lo que estáis haciendo, que lo tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? No solo porque tenemos que poner orden, ¿no?, en lo que estáis haciendo, sino porque es posible que también sea una nueva fuente de ingresos para los medios y que nos viene en general, nos viene muy bien, ¿no?, para cómo está la industria. Y puede ser un peligro porque ahora mucho del tráfico que llegan a los medios de comunicación es gracias a Google, eso nadie lo niega, gracias a Discover, gracias a las búsquedas. Si empezamos a tener información en algo parecido a un chat, eso les puede, o Google lo ve como que tiene que ir dosificándolo para que los medios se adapten, o vamos a ir de una por una migración a inteligencia artificial. Google ahora tiene bastante trabajo, ¿no? Porque generar información siempre, bueno, en digital siempre ha sido más fácil que antes, pero ahora con la inteligencia artificial es sencillísimo, ¿no? Y Google ahora, si antes tenía que lidiar con spam, pues ahora tiene que lidiar con, ya no tanto spam, sino contenido de baja calidad, ¿no?, que se hace muy fácilmente, y yo creo que bastante trabajo tienen con eso, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, pues nosotros dentro de las redacciones pues tenemos que utilizar también la inteligencia artificial un poco con cabeza, ¿no?, para que sea un poco nuestro copiloto, que nos libere un poco, ¿no?, de esas tareas que son más tediosas, nos deje concentrarnos, ¿no?, en la información realmente importante, ¿no?, la que va a suponer un poco un antes y un después, y bueno, las posibilidades es que son inmensas, pero ya no solo para contextualizar, sino para hacer resúmenes, para mejorar el SEO, puedes coger toda la información, ¿no?, de ahí algunos medios que están haciéndose sus propios GPTs para que también la gente pueda informarse, pero en forma de chatbot, y bueno, yo creo que la información puede mejorar mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo impacta, ¿no?, también la inteligencia artificial, porque bueno, dices,
ahora los medios están recibiendo dinero, todos son risas, pero ya estamos viendo los primeros casos en los que la redacción también se reduce, ¿no? Porque hay mucha más eficiencia y bueno, hay algunos medios que en vez de mejorar las cosas dicen, bueno, pues vamos a hacernos más rentables. En Workia, y además está muy conectado el mundo web 3, parece que el ecosistema de inteligencia artificial han convivido muy bien. De hecho, muchas de las máquinas que se usaban en la parte de minería de blockchain se están usando ahora en inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú, Xavi, desde Workia y el resto, esa llegada de inteligencia artificial? Bueno, pues lo comentaba al principio de cómo va a ayudar la inteligencia artificial a Web3, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de blockchain, ¿no? En la generación, por ejemplo, de consensos más inteligentes, ¿no? Más escalables. Y sobre todo también en el tema de la seguridad, ¿no? Es muy importante porque los LLMs pues, lo que van a permitir es precisamente el análisis, ¿no? De quizás transacciones o de acciones que sean fraudulentas, ¿no? Y por lo tanto eso va a dar garantía al usuario y precisamente lo que decimos, ¿no? La necesidad de que llegue al público en general, ¿no? Que es, el problema era la entrada, ¿no? A ese ecosistema Web3, ¿no? Y eso la inteligencia artificial lo va a allanar. Y luego hablábamos antes de pues, esos foros que hace el periódico La Publicidad y se habla también en la parte de publicidad mucho de la inteligencia artificial. Nati, ¿cómo se está viendo en el mundo de la publicidad esa inteligencia artificial? ¿Puede ayudar a las creatividades que hay en exterior o hay que tenerlo con cuidado todavía? La inteligencia artificial yo creo nos abre un mundo de oportunidades, no solo, pues como decíamos antes, de esas tareas repetitivas que se automaticen y poder centrarnos más en la parte más creativa, más de pensar, más estratégica, sino que también nos va a permitir pues afinar mucho mejor nuestra publicidad en el sentido de segmentar mucho mejor, encontrar esa perfilación de audiencias, encontrar justo las audiencias que necesitas. Nosotros ya en la agencia no hablamos de audiencias estáticas, sino audiencias que están evolucionando a dinámicas incluso inteligentes, porque puedes definir muy bien la persona a la que quieres llegar, porque es el consumidor potencial que cumple un poco esas características y luego pues analizar su comportamiento geo, incluirlo dentro de la coctelera y luego incluso pues con la inteligencia artificial buscar patrones similares para ver dónde puedes replicar esa campaña de publicidad y conseguir mayores rendimientos. Carlos, creo que en 014 ponéis mucho foco en la parte de contenido, trabajáis mucho con el cine, que es la gran pantalla. De hecho, creo que trabajáis mucho con Cerodrama. ¿Cómo veis esa inteligencia artificial a la hora de crear contenido para algo que requiere, o sea, atrae tanta atención como el cine? Bueno, yo creo que aquí las dos grandes patas que la inteligencia artificial nos va a ayudar a todos a mejorar y a utilizarla en el buen sentido se han comentado, ¿no? Una de ellas es el contenido, la otra la estaba hablando Nati, ¿no? Decir, oye, sacarle mejor partido, mejor rendimiento a esa data, ¿no? Que siempre estamos hablando de la cantidad de data que hay y el poco uso o el uso ineficiente que se puede hacer de la misma. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a conocer mejor nuestra audiencia, poder atacarla mejor y con lo cual el contenido adecuarlo mejor, que también lo estaba comentando Nati, ¿no? O sea, ¿a quién le cuento el qué y en qué momento se lo cuento? Yo creo que hay un tema muy importante cuando hablamos de impactar audiencias. Una de las claves, una de las variables importantes es encontrar mi audiencia, dónde está, pero también en qué momento la impacto y por qué la impacto. Todos somos el mismo, ¿no? Tenemos el mismo DNI, ¿no? Evidentemente no nos cambia a cada persona, a cada individuo, pero nuestra actitud es diferente. No es lo mismo cuando me levanto por la mañana, voy a trabajar, que cuando estoy el fin de semana en un cine disfrutando de una película, de un momento de ocio. Entonces, mi receptividad depende qué mensajes van a ser mejor en ese momento y cuando voy a trabajar tal vez sean otros mensajes. Para la atención, o sea, ahora parece que hay una lucha por tener la atención del consumidor y del cliente. ¿El cine atrae esa atención? Bueno, aquí, si me permites levantar la mano, creo que somos ganadores. O sea, creo que hoy en día podemos presumir que pues de tener una audiencia delante de una gran pantalla donde la tienes para ti, donde no hay una second screen, una segunda pantalla
que esté desviando su atención. Y bueno, pues en ese sentido creo que tenemos una baza ganadora, que la hemos tenido siempre, pero ahora con toda esa dispersión y esa atomización de audiencias, pues está cobrando más protagonismo si cabe. Nati, ¿cómo ves tú en esa lucha de atención el digital exterior? ¿Captura la atención de los clientes? Bueno, como todas las pantallas, el consumidor está consumiendo muchas pantallas y muchos medios a la vez, con lo cual pues, el reto del medio exterior con la parte digital es el mismo que tienen el resto de dispositivos y plataformas. Pero no cabe duda que las pantallas digitales de exterior, pues dependiendo dónde estén, ubicación y en qué momento te encuentren, pues sí que pueden captar más atención porque son más grandes, ¿no? Ya por el tamaño que tienen, pues a priori sí que juegan en ese sentido con ventaja. Dicho esto, la desviación de la atención, esa fragmentación que decía Carlos, existe, y al mismo tiempo que pasas delante de la pantalla de exterior, pues puedes estar con tu dispositivo móvil o escuchando la radio con tus cascos. Entonces, bueno, esa fragmentación es un reto importante. Xavi, tú que eres divulgador, además visionario, profesor, ¿cómo percibes que trabajan las marcas esa lucha por conseguir la atención? ¿Cómo se trabaja la atención? O sea, la atención, pues tenemos evidentemente un problema en las aulas, ¿no? Sobre todo por el tema de que los chavales ya no te aguantan, ¿no? 10 minutos de clase, ¿no? Entonces, la cuestión es que precisamente yo creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? Que es el tema, yo lo que digo, ¿no? Es decir, al final muchos de ellos aprenden más por vídeos de YouTube que no en la clase física, ¿no? En el aula física. Entonces, la cuestión es que los, digamos, profesores están instalados en su zona de confort, ¿no? De hacerlo de siempre, ¿no? El hecho de pues, un PowerPoint, ¿no? Porque al final las pantallas digitales o las pizarras digitales lo que se están convirtiendo es en pantallas para proyectar tu PowerPoint, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que, sobre todo, digamos, adaptarse a las características del alumnado, ¿no? Que están acostumbrados pues, precisamente a estos vídeos de 30 segundos, tal, y al final pues, el problema va a ser ese, ¿no? Que si no tenemos a chavales desconectados de las aulas y desconectados de su propio aprendizaje. Entonces, por lo tanto, la atención es súper importante dentro del aula física. Jorge, los medios de comunicación tienen que luchar por esa atención. O sea, imagino que quieren que estés en el site de ese medio de comunicación el máximo tiempo posible. ¿Cómo trabajan los medios de comunicación el que te quedes en el medio de comunicación y no te vayas? Los medios de comunicación son el reino de la hora, ¿no? Tienes que publicar todo antes que los demás, mejor que los demás, y es ahí pues, que puedes conseguir más la atención. Y básicamente es eso, y tener en cuenta, ¿no? Que no solo compites contra muchísimos medios de comunicación, porque ahora en Internet somos muchísimos y más que vamos a ser, sino que bueno, estamos compitiendo contra todos los over the top, todos los Netflix, etc. Bueno, el tiempo es limitado, ¿no? De la gente, y de hecho pues, también es complicado, ¿no? Que llamar la atención para que lean hard news, ¿no? O noticias que realmente les deberían de interesar para tomar una opinión o tener una opinión informada para luego ir a votar y ese tipo de cosas. Estamos viendo en los estudios que la gente cada vez más prefiere entretenimiento, prefiere un poquito evadirse, ¿no? Porque también en general en la situación está como muy polarizada, ¿no? En todo el mundo, y bueno, hay mucha gente que lo que le apetece ahora es desconectar. Entonces, dentro de que es difícil, pues con este panorama pues lo es un poquito aún más. Carlos, en esa desconexión que habla Jorge, o sea, entiendo que el cine va a coger mucho peso, ¿no? O sea, ¿habéis visto desde la pandemia que fue un break hasta ahora una evolución? O sea, la gente cada vez va más al cine. Bueno, la verdad que el cine sigue siendo una actividad que está en el top de lo que son las actividades de entretenimiento y de ocio por parte del usuario. Lo que es verdad que compite con, pues como hablamos ahora, hay muchísimas más oportunidades, montones de oportunidades de ver contenido audiovisual. Ya no hablo de películas en sí, sino contenido de todo tipo, pues ser películas, series, programas documentales, podcasts, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho contenido y muchas formas de verlo, ¿no? Dispositivos, y el aquí y ahora que comentaba Jorge, ¿no? Entonces, efectivamente el cine tiene que trabajar y creo que va en ese buen camino, ¿no? De tener un buen producto,
una buena experiencia de usuario y acompañarlo también de un buen marketing, porque el usuario necesita información, saber el qué puedo ver y dónde lo puedo ver, ¿no? Yo creo que con esas 3 patas, que son las que está ahora la industria trabajando, la audiencia indudablemente va a ir creciendo. Nati, ahora entiendo que será un momento pico también en la parte de exterior por la desconexión que habla Jorge, ¿no? Ahora la gente es cuando más tiempo está en la calle, ¿no? Bueno, yo creo que siempre está mucho en la calle, especialmente los españoles, ¿no? España Que da nos igual, encanta estar en la calle. Siempre Y el estamos tiempo fuera. acompaña, pero sí que, bueno, también se pasan muchas horas delante de dispositivos, pero no cabe duda que el medio exterior pues es un medio que ha crecido, está creciendo mucho, con el empuje de la parte digital out of home pues aún más. Porque también pues eso se está reinventando, aunque sigue siendo muy importante toda parte de exterior convencional, porque sigue jugando su papel, pero sí que es un medio pues, que juega con ventaja en el sentido que pasamos también muchas horas en la calle, ya solo en los desplazamientos pues estás en contacto con el medio. Nati hablaba de la evolución que tiene toda nuestra industria, que va a una velocidad de vértigo, y os quería preguntar, los profesionales que quieren entrar dentro de este ecosistema, ¿qué tipo de talento deben tener, Xavi? ¿Qué talento debe tener o qué habilidades debe tener la gente que quiere entrar? Las habilidades digitales, ¿no? O sea, yo creo que estamos delante de los mal llamados nativos digitales. Yo creo que somos nosotros de nuestra generación muchísimos más espabilados y con competencias digitales mayores que la de los jóvenes, porque bueno, nosotros no nacimos con Internet y nos tuvimos que adaptar a la existencia y evidentemente a las distintas herramientas, y ellos pues simplemente saben pues a veces colgar pues una fotografía o darle un like. Sobre todo la habilidad es el hecho de dominar las herramientas de inteligencia artificial que van a tomar protagonismo, pero yo lo digo claramente, es decir, no es que sepan todas las herramientas que hay o existen en el supermercado de la inteligencia artificial, sino 3 cuestiones muy claves que son creatividad e imaginación, tener un gran bagaje cultural y una expresión escrita precisa. Quien tenga esas habilidades podrá dominar las herramientas de inteligencia artificial y, por lo tanto, tendrá mejores oportunidades profesionales. Nati, ¿qué habilidades crees tú que necesitan los profesionales que están entrando en el sector? Inteligencia artificial, como comentaba, data... Yo creo que, como decía Xavi, es muy importante tener criterio y tener formación para poder aprovechar todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y saber que los resultados que te arrojan, si tienen sentido, si no tienen, porque si eres una persona que no controlas un tema o no sabes, luego no vas a poder gestionar todo lo que te va a aportar la inteligencia artificial. Con lo cual yo creo que la formación más que nunca en los jóvenes para tener ese criterio y que es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? También es el componente racional del ser humano el que nos va a permitir aprovechar lo que es la inteligencia artificial, entrar en nuestro sector, y también yo creo que tienes que ser muy inquieto. El mundo de la publicidad en general es para gente inquieta, es muy dinámico y no es para una persona que se queda y que se acomoda, porque te tienes que estar muy al día de todo y tienes que tener ese gusanillo que te ayuda siempre a buscar y hoy qué ha pasado y qué más y qué innovación, y voy a estudiar para poder ver cómo aplicarlo para mi día a día. Ahora que vamos a hablar de inquietos, de hecho creo que en Business Insider y en New York Times los sindicatos están en pie de guerra, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y luego, Jorge, te lo voy a preguntar. Estupendo. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi.
La Comunidad de Madrid ofrece programas de doble titulación de formación profesional para aquellos alumnos que buscan ampliar su formación con 2 ciclos formativos para mejorar sus posibilidades de empleabilidad. Estos cursos permiten obtener una doble titulación en un periodo optimizado, lo que les proporciona una formación más completa y diversificada. Las dobles titulaciones resultan muy atractivas e interesantes para el alumnado porque combinan especialidades complementarias, permitiendo adquirir habilidades en 2 ámbitos distintos dentro del mismo sector profesional. Los programas de especialización de formación profesional tienen como objetivo complementar y profundizar en las competencias de quienes ya disponen de un título de formación profesional o cumplen las condiciones de acceso. Esta formación especializada tiene una duración de entre 300 y 720 horas y puede impartirse, dependiendo del número de horas, en un cuatrimestre o en un curso escolar. En la Comunidad de Madrid se oferta actualmente un total de 9 cursos de especialización y un programa de especialización de grado superior que se encuentran implementados en 8 centros públicos. Tu trabajo merece un título. Campaña cofinanciada por la Unión Europea, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy. Estábamos hablando de toda la parte de talento y cómo ha llegado ese talento, sobre todo qué necesidades hay y qué aprendizajes tiene que tener el talento que va a entrar dentro de la industria. Y en los medios de comunicación está un poco en pie de guerra los sindicatos con la llegada de inteligencia artificial. Parece que hay que aprender inteligencia artificial, pero por otro lado los medios lo ven con un poco de respeto. Hay que aprender inteligencia artificial. ¿Qué habilidades ves, Jorge, que necesita el profesional del futuro? Bueno, el profesional, el periodista digital, yo creo que tiene que ir manejando la inteligencia artificial en general y luego dentro del CMS cómo va a ir integrada. Lo que comentábamos antes es que bueno, la inteligencia artificial que hay ahora pues maneja muy bien el lenguaje, ¿no? Y entonces hay muchos medios que igual ven ya la posibilidad, ¿no? de reducir plantillas, y de hecho hay sindicatos, ¿no? que ya están viendo cómo se reducen las plantillas. Obviamente no se confiesa, ¿no? que es por la inteligencia artificial, pero sí hay varios medios que ya están preguntando primero la razón real de por qué hay despidos. En un departamento de arte, por ejemplo, creo que era New York Times, pues de 12 van a pasar a 3, porque ahora es mucho más fácil generar creatividades de forma realista. Y luego hay otros sindicatos que lo que quieren es saber los términos de los acuerdos a los que se ha llegado, ¿no? con las empresas de inteligencia artificial, porque hay muchos acuerdos que son totalmente desconocidos, incluso para las propias plantillas de los periódicos. Carlos, 014 ha crecido increíblemente, no paráis de contratar. ¿Qué perfiles son los que buscáis y qué habilidades tiene que tener ese conocimiento, o sea, esas personas que tienen que entrar en 014, por ejemplo?
Bueno, pues lo primero, como contaba Xavi antes aquí en el descanso, gente que piense y que tenga ganas de trabajar, las dos cosas, ¿sabes? Pero pensar por delante. Y bueno, pues uno de los riesgos de la inteligencia artificial efectivamente puede ser que sustituyamos el pensamiento por una máquina que nos diga lo que tenemos que contar o decir, etcétera. Y yo creo que las personas tienen que tener ese espíritu crítico para saber, por supuesto hay que utilizar las herramientas, son herramientas buenísimas que nos van a ayudar en muchas disciplinas, pero siempre tiene que haber una persona que tenga ese espíritu crítico o capaz de afinar lo que la propia inteligencia artificial le ha dado. Entonces, bueno, pues en lo básico pues hay una parte de comercial, somos una empresa muy comercial en nuestro caso, vendemos publicidad, ¿de acuerdo? Y tienes que tener esos perfiles que son comerciales y, por supuesto, con un conocimiento, bien porque sean usuarios desde que nacieron o bien porque se hayan formado, las dos cosas, ¿vale? Pues tienen que tener un conocimiento de las tecnologías y luego la parte más de operaciones o de construcción, etcétera, pues sí que necesitamos perfiles más técnicos, pero eso la publicidad siempre nos ha pasado, ¿no? Siempre nos hemos tenido que apoyar en otros perfiles que nos den respuesta a las soluciones que necesitamos. Dentro de la academia siempre hemos intentado hacer de puente entre todo ese talento que hay en España y las oportunidades laborales. Desde hace tiempo hemos puesto foco en la creación de contenido, porque creo que ha surgido muchas oportunidades para que alguien pueda crear su propio contenido y vivir de ello. De hecho, dentro de la academia hemos finalizado una formación y ahora tenemos un nuevo portal que vamos a lanzar que se llama Vamos.win, donde van a poder crear contenido con un CMS que se llama OpenEMA. Luego Jorge, que es el mega experto, nos dirá cómo está rankeado. ¿Cómo veis esa generación de contenido y esa posibilidad para creadores de contenido de vivir de esa creación de contenido? Xavi, ¿ves oportunidades para crear contenido, ya seas un joven, ya seas de esa generación que llaman Silver, crear contenido y vivir de ello? Estamos infoxicados de contenido. O sea, yo creo que estamos ahora mismo, lo comentábamos... O sea, que no viven de ello. No, vamos a ver, o sea, sí que evidentemente hay gente que vive de la creación de contenido, pero es que el problema estamos saturados de contenido, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos en la era de que ya, digamos, el contenido ya es tan abrumador que la gente pues no sabe exactamente pues qué hacer, ¿no? Si escuchar un podcast y... Entonces, el problema es eso, ¿no? O sea, yo creo que lo que realmente va a primar ahora, o debería primar, es precisamente el contenido de calidad. De calidad. Entonces, si ponemos el foco en contenido de calidad, evidentemente no es no hablar de tus penas mientras te haces la raya del ojo, pues lógicamente yo creo que puedes tener un polo de atracción importante para la gran mayoría de población. Pero, por ejemplo, redes como TikTok, yo lo que veo es que no paran de crecer y muchos adolescentes lo usan casi como plataforma para conocer cosas. O sea, no sé si es el formato vídeo, que es más fácil que leer, que son vídeos cortos de 1 minuto y para ellos es mucho más fácil hacer seguimiento, porque de hecho buscan contenido ya no creado en un estudio, o sea, les gusta contenido creado en la calle, que no sea perfecto. Yo lo que no puedo permitir es, como dice The Economist, que TikTok se está convirtiendo en el LinkedIn para los jóvenes, ¿vale? Eso no puede ser. Es decir, yo, aparte por la propia reputación de las empresas, yo no veo a una Nestlé buscando talento en TikTok, no, yo no lo veo, ¿no? Entonces, por lo tanto, Worken nace para eso, precisamente para que sea ese caladero de gente joven y talentosa, que está formada y que realmente pues, aprende también de los perfiles senior, ¿no? TikTok pues, está para eso, para el ocio, pero sabemos perfectamente que en China no lo utilizan para el ocio, sino que lo utilizan para formar a su población, ¿no? Entonces, vemos también allí esa diferencia entre lo que los jóvenes de Occidente consumen y los creadores de TikTok pues consumen, ¿no? Y que hacen que la población realmente TikTok sea de valor, ¿no? Entonces, contenido, por supuesto, pero quiero decir que sea siempre un contenido más de valor que de entretenimiento. Nati, ¿cómo ves tú esa creación de contenido? Mucha gente está apostando por eso, ¿no? Yo creo que le preguntas a muchos jóvenes de 13, 15, 16 y te dicen que quieren ser creadores de contenido, youtuber, influencer. ¿Tú crees que hay como hueco para esa creación de contenido y esos microinfluencers o, como dice Xavi, ya estamos copados de contenido? Yo estoy de acuerdo con Xavi que es muy importante la generación de contenido de calidad.
no cabe duda que los jóvenes les gusta que les cuenten informarse personas que hablan su propio lenguaje. Entonces se informan pues, a través de este tipo de personas, pero sí que yo creo que también para vivir del contenido, bueno, o para generar un contenido de calidad, también es importante ser consistente y que tengan una línea por la que quieren seguir, que no vayan publicando contenidos que entre sí no tengan ninguna coherencia, sino yo creo que para ganar esa credibilidad tienen que pues centrarse en contenidos de calidad y en temas que ellos dominan y controlan. Carlos, se está hablando mucho de la calidad de esa creación de contenidos y si hay hueco o no para redes tipo TikTok. Lo que estamos viendo es que ha habido hace poco elecciones europeas y se habla de que el éxito de algunos ha sido precisamente eso, o sea, creación de contenido en redes sociales, que no es una creación de contenido a lo mejor de calidad, pero que el mensaje cala. ¿Tú crees que hay hueco para esas creación de contenido y a través de TikTok? O como dice Xavi también, con todo lo que no sea algo de calidad y bien organizado no va a cuajar. Bueno, yo corroboro lo que han comentado ellos dos, tanto Nati como Xavi, ¿no? Al final, el buen contenido siempre va a triunfar, eso estoy seguro. Y no nos rasguemos las vestiduras, mal contenido ha habido siempre. Pasa que las herramientas digitales, como todo lo que hemos estado hablando y otras muchas cosas más, han amplificado y han atomizado muchísimo y han multiplicado exponencialmente, pues, en este caso, una creación de contenido malo, pero también lo hay bueno. Entonces, personalmente creo que lo que tenemos que hacer, la sociedad lo que tiene que ocuparse es de más que nunca que las generaciones infantiles y jóvenes pues tengan ese espíritu crítico, porque ellos solo descartarán lo malo y filtrarán lo que es malo y bueno y elegirán. A veces todos queremos ver contenido sin pensar, algo fácil que me haga reír o que simplemente me entretenga, no tiene que ser todo un contenido profundo y filosófico que va, ¿no? O sea, muchas veces hay un contenido que todos queremos ver, que sea sencillo, que me entretenga X tiempo y ya está. Entonces, yo creo que van a ir a más, sí. Jorge, tú que tienes tienes plataformas para generación de contenido, yo creo que vivimos un boom, ¿no? En medios digitales, creación de nuevos medios digitales y nuevos generadores de contenido, ¿no? Porque veo que no paras. Sí. Yo ahora mismo pues estoy trabajando en mejorcms.com, que es un nicho, como tú decías, de gestores de contenidos, pero creo que hay muchísimo margen, ¿no? Para los super nichos, para información muy especializada, con la que uno se puede ganar la vida y bueno, pues los límites son los que se ponga uno, ¿no? Yo creo que también en general hay que impregnarse un poco del tono de Internet, ¿no? Quizás se pueden tratar temas serios o temas de calidad, pero a lo mejor darles un toque un poquito más de entretenimiento, porque hay muchísima más gente buscando entretenimiento en Internet que lo que son hard news. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho terreno para la innovación y sobre todo para que sean los propios jóvenes, ¿no? Los que sigan creando sus propios códigos, ¿no? Con streaming está todo claro, pero yo creo que también deberían trabajar en sus propios medios de comunicación y difundirlos por redes sociales, que es donde ellos se comunican. Entonces, en ese sentido, en TikTok había una iniciativa, Actuality creo que se llamaba. Pamplonews es también un poco famoso porque lo estaba haciendo en WhatsApp. Entonces, bueno, los propios jóvenes también deberían de crear sus propios medios, ¿no? Tal cual, totalmente adaptados a sus propias necesidades. De hecho, es una que os iba a preguntar. ¿Cómo van a vivir esos medios y esos creadores de contenido? Hay opciones que es la publicidad, suscripciones, estará el tema de criptoactivos. ¿Cómo lo ves, Xavi? Porque hay nuevas redes sociales dentro del mundo Web3, como Farcaster, que es una especie de Twitter/X, en donde tú puedes dar propinas al que ha creado un contenido. Y de hecho yo conozco gente que me dice, no, yo saqué $2.000 en propinas en activo digital o publicidad. ¿Cómo ves tú que van a vivir esos creadores de contenido o medios dentro del ecosistema Web3? Evidentemente, pues lo bueno del ecosistema Web3 es que precisamente es descentralizado, ¿no? Por ejemplo, en Workia tenemos claro que lo que vamos a hacer es premiar la creación de contenido de valor precisamente con el activo digital que la comunidad ha votado, que se llame Talentum. Entonces, yo considero que es imprescindible el hecho de que
Cuando tú inviertes tu energía y tu tiempo, por ejemplo, en crear contenido de calidad y no lo hace una inteligencia artificial, pues lógicamente tienes que estar recompensado, ¿no? Porque hay una cuestión que es inherente del ser humano, que es la estrategia psicológica del incentivo. Al final, todos tenemos que levantarnos por la mañana y normalmente el incentivo más pues habitual es el dinero, ¿no? Porque hay que pagar pues, facturas, hay que pagar el hogar, ¿no? Por lo tanto, es necesario que se haga una democratización de los incentivos, porque lo que no puede ser es que tome una decisión una entidad centralizada de tú sí, tú no, y tú tanto dinero porque tienes muchísimas más visualizaciones, ¿no? O sea, tiene que premiar el talento y la creatividad. ¿El mundo web 3 va a dar superpoderes a los influencers? Porque veo que ahora mismo todos los influencers en YouTube, en TikTok o en Instagram, si la red decide cerrarles el canal, se les cierra. Pero en el mundo web 3, esta que hablábamos que era Farcaster, apareció otra que era Lens, otra que era Mastodon. En principio, como no es de nadie, nadie puede cerrar a nadie. Entonces eso quiere decir que un influencer nadie le podría cerrar, o sea, tendría la capacidad ilimitada de estar ahí, ¿no? Sí, lo que sí que es verdad es que entonces lo que tiene que hacer la comunidad es establecer claramente cuál es o qué se considera, por ejemplo, un contenido de valor, y lógicamente lo que no se puede hacer es lo que se hacen en las actuales redes sociales centralizadas, que es se publica automáticamente. Tiene que haber un backend donde realmente vaya esa publicación y haya un algoritmo de inteligencia artificial que realmente esté entrenado para entender que aquello es un contenido de valor y no. Pero al final tiene que estar votado primero por la comunidad. Y a partir de ahí lo que tú te aseguras es que realmente la gente que esté generando ese contenido sea gente que lo haga bien de verdad. Nati, ¿cómo ves tú dentro de toda esta generación de contenido el futuro de los medios? Porque parece que había medios de siempre digitales que han ido incorporando la parte de suscripción. Vemos que Netflix, Prime y otros, Disney, que eran de pago, han empezado a ir incorporando publicidad. ¿Hacia dónde va todo? ¿Van a seguir apoyándose en la publicidad? ¿La publicidad va a ser un pilar de los medios de comunicación? Yo creo que va a haber un modelo híbrido. La publicidad va a seguir siendo una fuente de ingresos. Es verdad que cada vez pues, se le va a exigir más a la publicidad que sea relevante y que sea de valor también para el usuario final. Y luego pues habrá una parte de suscripción o de pago por ciertos contenidos. Una parte de contenidos se darán de forma gratuita, pero a lo mejor pues otros sí que habrá que pagar por ellos, con lo cual yo creo que va a convivir ese modelo híbrido que muchas plataformas han adoptado, de hecho. Carlos, tú que has vivido la evolución de toda la comunicación, la publicidad, ¿también lo ves así? O sea, los medios de comunicación que antes eran premium, que no querían publicidad, empiezan a adoptar la publicidad, y los que tenían publicidad y no tenían premium empiezan a ser premium. Yo coincido con Nati, que o sea, lo que va a haber en los modelos híbridos. Había un problema, ¿no?, con esto, que sobre todo los medios de comunicación, la prensa tradicional, etcétera, con la digitalización ha habido un problema que el usuario nos hemos acostumbrado a que lo tenemos todo y gratis, ¿no? Y bueno, pues queremos una prensa independiente, libre, que sea con buena información, con trabajo de investigación, pero no queremos pagar por ella. Entonces esto, pues insisto, pues habrá un contenido sencillo, fácil, rápido de ver, pues que a lo mejor sí que sea gratuito y que evidentemente tiene que ir muy apoyado por la publicidad, ¿vale?, que es la que va a financiar, la que va a pagar la fiesta en este sentido. Pero si queremos un contenido más profundo, tenemos que acostumbrarnos a que tiene que ser de pago. Entonces, creo que el modelo híbrido es el que se va a imponer. Y aquí voy a lanzar un par de preguntas. Seguro que Xavi se va a mojar más. Los otros invitados les dejaremos cancha. Quiero sobre todo titulares. Y hay dos cosas que te quería preguntar. Una, los profesores. Tú que eres profesor, creo que de secundaria, ¿no? Sí, de secundaria. ¿Deben estar en TikTok? O sea, los alumnos deben encontrar... ¿Los profesores deben estar en TikTok y explicar cosas? Deben estar en TikTok, y además yo creo que la aula física lo que se tiene que convertir precisamente es en el lugar donde se practica. La parte de la teoría se tiene que resumir mucho sin llegar al microlearning, que sea algo pues muy como un contenido demasiado light, pero que el profesor tiene que acostumbrarse a concentrar
Porque precisamente eso te decían en la selectividad, cuando ibas a hacer la selectividad a la universidad, no, es que te vamos a enseñar a que sintetices. Bueno, pues sintetiza. Entonces, reduce la cantidad de contenido y explícalo, pues eso, en 1 minuto, en 2 minutos, y luego, evidentemente, decir, a partir de ahora, tú como alumno lo que tienes que hacer es investigar por tu cuenta y hacerle autónomo, que esa es la cuestión principal. El resto, ¿quién se anima a decirme? Deben estar los profesores en TikTok. Bueno, pues yo, sin querer meterme en terreno de un experto y además con gran éxito, ¿no? Creo que sí, que son herramientas muy útiles. Y como todo en la vida, lo puedes utilizar bien o mal. Entonces, precisamente los educadores pues, pueden tener la ventaja y a la vez la obligación de enseñar a esos alumnos a hacer un buen uso de las herramientas. Entonces, empieza porque ellos lo hagan. Creo que es una forma fantástica porque, además, oye, hay que pensar que la clase pues, era el momento tradicionalmente donde se explicaba, donde se enseñaba, etcétera, porque luego en casa pues era el libro y punto, ¿no? Ahora, pues bueno, en clase puedes practicar otras cosas, como comentaba Xavi, pero incluso a lo mejor yo estoy más receptivo en otro momento en mi casa, que estoy más tranquilo, más relajado, y ese contenido más de interiorizar lo puedo consumir en ese momento. Bueno, digo yo, el chaval en cuestión, ¿vale? Jorge, Nati, ¿alguna aportación? Yo creo que, que tenemos que conocer esas herramientas, tenemos que estar ahí para también entender cómo consumen el contenido y qué les interesa a los jóvenes de hoy en día. Jorge, os lanzo la siguiente pregunta ya más conflictiva. Sí, te digo muy rápido, yo creo que totalmente hay que estar donde estén para los profesores, hay que estar donde estén los jóvenes y sobre todo aprender sus formas de hablar, su nuevo vocabulario, sus códigos, y así es como yo creo que vas a poder llegar mejor a ellos. Aislándote yo creo que no vas a conseguir nada. Y ahora, aprovechando que estamos en verano y es un entorno más fresco, se está hablando de poner límites al contenido adulto en Internet. Xavi, creo que han dicho que lo óptimo son 10 veces entrar contenido adulto al mes. ¿Cuánto? No lo recuerdo con exactitud. ¿Hay peligro de que tu cuenta sea hackeada y alguien te quite tu visualización? Coméntame cómo lo ves tú. Bueno, yo lo veo que lo comentábamos antes entre bambalinas y es precisamente eso, ¿no? O sea, que te puedan hackear ese porte. Y entonces, evidentemente, hacer toda una serie de acciones de tipo extorsión de esa persona. ¿Tú crees que va a haber extorsiones? Extorsiones y con un problema de reputación personal importante. O sea, si realmente, y evidentemente los ciberdelincuentes, porque los ciberdelincuentes no son hackers, los ciberdelincuentes van 2 pasos más allá. Y si ya saben que va a haber algo como una identidad digital, ya están pensando en cómo poder o si hay alguna brecha para poder entrar, ¿no? Entonces, con lo cual ahí se va a producir muchísima extorsión, ¿eh? Y si realmente espero que se lance y se lance con unas medidas de seguridad muy altas. Bueno, habrá que ver. ¿Alguna aportación, alguno? Carlos. La verdad es que, bueno, también entre bambalinas antes comentábamos que, o sea, yo creo que hay que trabajar mucho más en la educación y no tanto en la regulación, sobre todo de algo que es muy complicado de limitar. Y hay uno de los peligros, sin ser un experto, que al final pues, el ciberdelincuente, como comentaba Xavi, va por delante, pero es que los chavales saben encontrar también las puertas de salida y a ver si van a acabar en sitios peores. Ya. ¿Vale? Yo creo que esto nos va a dar para un programa más. Hasta aquí ha llegado por hoy Tech Talk by Skiller Academy. Os agradezco mucho el que hayáis estado hoy con nosotros y a todos ustedes les veo el próxima semana en Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Preview.